Hoy, quizás más que nunca, las mujeres son empujadas a creer que el silencio del cuerpo es sinónimo de ausencia, de vacío, de fracaso afectivo. Pero, ¿y si fuera exactamente lo contrario? ¿Y si ese silencio fuera el primer susurro del alma? Cuando una mujer elige, consciente o inconscientemente, alejarse de los juegos del deseo y de las prisiones del afecto superficial, algo más profundo comienza a emerger de su ser. No es ausencia, es presencia. No es falta, es expansión. Carl Jung diría que toda la energía reprimida encuentra una nueva forma de manifestarse, y cuando el cuerpo deja de distraerse con el placer inmediato, el alma finalmente tiene espacio para hablar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas mujeres, después de periodos de abstinencia, hablan de un despertar espiritual inesperado, una sensibilidad más aguda, sueños más vívidos, intuiciones más precisas? No es una coincidencia, es una llamada. El cuerpo, privado del toque externo, comienza a volverse hacia adentro. Y justo allí, en ese territorio antes olvidado, la mujer encuentra partes de sí misma que nunca habían sido vistas, ni por ella, ni por nadie más. No estamos hablando solo de celibato, sino de transmutación, de una energía que deja de buscar en el otro lo que solo pueden hacer desde dentro. La sociedad, condicionada por un modelo de validación sexual constante, teme a la mujer que se retira porque se vuelve impredecible, misteriosa, intocable y, sobre todo, porque comienza a ver más allá de los juegos, más allá de las repeticiones afectivas, más allá de la máscara de relaciones que aprisionan más de lo que liberan. Jung llamaría a esto el encuentro con la sombra, un momento en que la mujer deja de querer ser elegida y comienza a elegir. No ama para ser amada, sino que se ama con tal intensidad que disuelve todo lo superficial. Hay un tipo de silencio que no es vacío, es templo, y cuando el cuerpo se detiene es porque el alma está a punto de encender una luz que perturba. Una mujer que vive sin sexo y sin relaciones, lejos de estar muerta por dentro, puede estar más viva que nunca. Lo que parece ausencia es, en realidad, un exceso de presencia interior. Lo que parece soledad es una comunión profunda con algo que ninguna pasión ha logrado tocar. Es en ese lugar donde se despierta el arquetipo de la mujer salvaje, aquella que se reconecta con su sabiduría ancestral, con su instinto puro, con lo femenino que no necesita espectadores. ¿Lo sientes? Esta llamada no es para todas, es para aquellas que están cansadas de negociar su esencia por momentos de falsa conexión. Es para aquellas que han entendido que lo que realmente desean no está en la cama de nadie, sino en el encuentro radical consigo mismas. Y si has llegado hasta aquí, quizás ya estés más cerca de este viaje de lo que imaginas. El cuerpo calla, sí, pero no es debilidad, es fuerza que se acumula para transformarse en poder. Y cuando el alma comienza a hablar, no hay vuelta atrás, porque una mujer que ha escuchado su propia alma nunca más aceptará vivir al volumen bajo de un amor cualquiera. Hay un momento en la vida de cada mujer en el que el ruido del mundo se vuelve insoportable. No el ruido externo, sino el murmullo interno de expectativas que no le pertenecen, deseos que le enseñaron a sentir, afectos impuestos como verdades absolutas. Y es en ese cansancio profundo, casi invisible a los ojos de los demás, donde comienza el viaje de regreso. Carl Jung decía que todo lo que negamos dentro de nosotros regresa como destino. Y quizás por eso, cuando el cuerpo decide callar, no es un fracaso, es una señal de que algo más grande quiere emerger. La mujer que comienza a alejarse de los impulsos que antes la guiaban, sin comprender aún del todo por qué, ya está escuchando una llamada silenciosa que no viene de la carne, sino del alma. Esa mujer, incluso sin darse cuenta, comienza a sentir una nostalgia sin nombre. No es nostalgia por un hombre, por una caricia o por una noche intensa. Es nostalgia de sí misma, de un lugar al que aún no ha llegado, pero que sabe que existe. La abstinencia en este contexto no es un castigo, es un portal, y atravesarlo significa iniciar lo que Jung llamaba el proceso de individuación,
un camino radical hacia la plenitud donde dejará ir las proyecciones que hizo sobre los demás para reconocerse finalmente. El vacío que aparece no es ausencia, es espacio que se prepara para que nazca algo más auténtico. Es en ese espacio donde los recuerdos comienzan a doler de otra manera, ya no como heridas abiertas, sino como indicios de una trama más grande. Las relaciones pasadas, las noches terminadas en lágrimas, los ciclos repetidos sin explicación, todo comienza a tener sentido bajo una nueva luz, porque la mujer que calla no se está alejando de la vida, sino que está reescribiendo su propia historia desde un nuevo punto de vista. Su mundo interior comienza a observar las emociones como espejos simbólicos de un inconsciente que siempre le ha hablado, pero que el ruido del deseo no le permitía escuchar. Poco a poco descubre que ya no necesita aplausos ni confirmaciones externas, que su valor no depende de cuánto se desea su cuerpo, sino de cuánto logra sostener la presencia de su propia alma en silencio. Es en ese punto donde nace una fuerza casi mística, la fuerza de la mujer que ya no necesita ser elegida. Y es justo ahí donde el mundo comienza a temerle, porque no sabe qué hacer con alguien que ha dejado de implorar amor. Ella se vuelve completa y por eso peligrosa para todo lo que aún vive a medias. Y cuando esa mujer comienza a darse cuenta de que su energía vital no está dormida, sino solo recogida en sí, entra en un estado de conciencia nuevo, un estado en el que no hay prisa ni necesidad de demostrar nada, porque el silencio del cuerpo no es un castigo, sino un lenguaje, y ese lenguaje solo puede ser comprendido por quien tiene el coraje de habitar su propia profundidad. Jung llamaría a esto una reconciliación con el inconsciente femenino, una reconexión con los símbolos antiguos sepultados por siglos de represión. Y esta reconciliación no ocurre con palabras, sino con la presencia. Esa mujer está apenas al inicio de su emergencia, pero este viaje no es dulce. Se instala una inquietud, una angustia que nadie ve, pero que corroe por dentro. Cuando una mujer comienza a alejarse del deseo inmediato, del contacto conocido, de la presencia de otro cuerpo junto al suyo, también se aleja de todo lo que una vez la hacía sentir que pertenecía. Y lo que queda al principio es un malestar brutal, como si el mundo ya no reconociera su existencia, como si su ausencia del juego del deseo la hiciera invisible. Jung diría que este es el comienzo del enfrentamiento con la sombra, la parte de sí misma que ha reprimido durante años, que ha vivido adaptándose, sedienta de validación, pero que ahora se niega a seguir fingiendo. En ese punto, la mujer comienza a preguntarse si se equivocó al alejarse, si se está volviendo loca, si está perdiendo tiempo, juventud, oportunidades, porque el sistema grita que el tiempo de la mujer es breve, que debe moverse, conquistar, ser deseada, satisfacer expectativas, y de repente ya no está en ningún rol. No es la amante, ni la esposa, ni la musa, ni la novia. Es solo ella misma, y esto duele más que cualquier abandono. La abstinencia ahora comienza a parecer un castigo, pero no lo es. Es una prueba, una travesía simbólica que solo las almas listas pueden soportar. Las tentaciones emergen, los viejos patrones tocan a la puerta, las viejas vías fáciles reaparecen, todo parece querer ponerla a prueba. Y lo más cruel es que nadie a su alrededor entiende lo que está sucediendo. Las amigas la interrogan, los familiares le sugieren salir, no aislarse, pero no es aislamiento, es inmersión. Y no todos están listos para ver a alguien sumergirse cuando el resto del mundo permanece en la superficie. Jung veía en esto una etapa inevitable del proceso de individuación. El momento en que el ego se desespera porque está perdiendo el control y el alma, con delicadeza, comienza a tomar el mando. Es en esa desesperación silenciosa donde muchas desisten. Vuelven a los viejos patrones, aceptan amores tibios, se convencen de que es mejor tener algo que nada. Pero la mujer que permanece, incluso entre lágrimas y dudas, es forjada por algo mucho más grande que ella. Es llamada a romper el ciclo y los ciclos no se rompen con la fuerza, sino con la conciencia. La tensión que siente no es un error,
sino una transición. El capullo se aprieta antes de que nazca la mariposa, y esto es lo que está sucediendo. Un nuevo ser está naciendo a la luz en la oscuridad del silencio. En lo profundo ella lo sabe. Aunque no pueda explicarlo, aunque tema estar demasiado sola, demasiado incomprendida, demasiado profunda. Hay una voz que no grita, pero insiste, una presencia que no se muestra, pero acompaña. Y esa presencia es el símbolo del arquetipo femenino, el alma que Jung describía como el puente entre la conciencia y el misterio. Es con ella con quien la mujer comienza a dialogar, y cuanto más se profundiza esta conversación interior, más comprende. Su cuerpo no está en pausa, está en rito. Un rito que el mundo moderno ha olvidado, pero que su alma siempre ha sabido recorrer. Y entonces algo cambia de forma sutil, casi imperceptible. Comienza a florecer una nueva comprensión. Lo que antes era inquietud, ahora se organiza en preguntas más profundas. ¿Por qué siempre necesité sentirme deseada para sentirme viva? ¿Por qué la ausencia del otro me resulta tan insoportable? ¿Qué hay en mí que todavía se nutre de la mirada ajena para existir? Estas preguntas no llegan como acusaciones, sino como llaves. Carl Jung nos enseñó que el inconsciente habla a través de los símbolos, y quizás el vacío que ella siente no es falta de afecto, sino la presencia simbólica de una llamada a mirarse con más seriedad. La mujer que se permite ese silencio comienza a notar cuántas veces confundió deseo con afecto, apego con amor, presencia con dedicación, y en ese punto comienza a recordarse, no en la versión que fue moldeada para complacer, seducir o ser aceptada, sino en la que siempre estuvo ahí, silenciosa, profunda, instintiva. La mujer salvaje de la que hablaba Jung no es un arquetipo romántico, sino un impulso visceral hacia la autenticidad. Y cuando comienza a emerger, todas las relaciones construidas sobre la carencia comienzan a desmoronarse porque ya no necesita cadenas, ni migajas, ni promesas vacías. En esta fase muchos ya no la reconocen. Parece distante, exigente, impredecible, pero en realidad solo ha dejado de negociar su energía. Lo que antes daba con facilidad, ahora exige verdad. Lo que antes soportaba por miedo a la soledad, ahora lo rechaza por amor a su propia paz. Jung decía que el alma se entristece cuando vive por debajo de su potencial, y la mujer que se abstiene de vínculos superficiales no se está aislando, se está sanando, está limpiando el campo emocional, rompiendo contratos invisibles, disolviendo nudos que le impedían estar plena. Y la verdad comienza a doler de otra manera, porque comprende que muchas de las relaciones que tuvo no fueron por amor, sino por miedo a no ser amada, que muchos toques no eran afecto, sino estrategias para evitar el vacío. Y esta conciencia, por dolorosa que sea, es liberadora. Entiende que no es mala suerte, sino un exceso de esquemas inconscientes, y alejándose de ellos puede tener la claridad para romperlos. El cuerpo en silencio ahora es testigo de un alma en reforma, una reforma que no se ve, pero que transforma cada cosa. Comprende finalmente que esa abstinencia, tan incomprendida, es en realidad un camino de regreso, no hacia la soledad, sino hacia la soberanía, no hacia el miedo, sino hacia la lucidez. Y esa lucidez tiene un precio. Aleja lo superficial, filtra lo que no vibra en la misma frecuencia, destruye ilusiones cuidadosamente construidas, pero trae consigo un regalo que ninguna relación pasajera puede ofrecer: la reconexión con su propia esencia. Y es entonces cuando descubre que nunca estuvo sola. Solo estaba rodeada de demasiado ruido para escuchar lo que su alma siempre había tratado de decirle. Ahora no es la misma. Hay un cambio en su mirada, en su postura, en su vibración. El cuerpo que antes buscaba al otro como ancla, ahora descansa en sí misma como santuario. La ausencia de caricias se convierte en presencia sagrada. La falta de voz externa se transforma en diálogo interior. Jung decía que toda verdadera transformación comienza en lo invisible, y esto es exactamente lo que le está sucediendo.
Lo que el mundo llama falta es en realidad una transmutación, una purificación de deseos antiguos que ya no pertenecen a la mujer en la que se está convirtiendo. Las señales comienzan a aparecer de forma inesperada. Ya no tolera las conversaciones vacías, no le interesan los juegos emocionales, no le atraen las presencias sin verdad. Es como si sus sentidos hubieran sido reprogramados. Lo que antes la entusiasmaba, ahora la aburre. Lo que antes era soportable, ahora es insoportable, porque el silencio del cuerpo ha despertado en ella una escucha más profunda, una escucha que percibe lo no dicho, que siente las intenciones, que ve el alma detrás de las palabras, y esto la hace más selectiva, más exigente, más rara. Entiende que ya no está disponible para relaciones que no respetan su profundidad, que ya no puede fingir no sentir lo que siente, que su cuerpo, ahora en silencio, se ha convertido en un oráculo. Jung afirmaba que cuando una mujer se acerca al sí mismo, a su centro psíquico más auténtico, todo lo que es falso comienza a colapsar. Y es precisamente ese colapso simbólico lo que ella está atravesando, el colapso de lo que era frágil, servil, de lo que era solo supervivencia, porque ahora ya no quiere sobrevivir, quiere florecer, y florecer requiere espacio, poda y paciencia con el tiempo del alma. Sin embargo, este nuevo estado del ser asusta no a los demás, sino a ella misma, porque una parte aún herida teme no volver a ser amada, teme que esa fuerza aleje todo, teme que no exista nadie a la altura de la nueva versión que está emergiendo. Pero la mujer transformada ya no acepta relaciones como anestesia, no cambia el afecto por la compañía, y aunque esto le cueste largas noches en silencio, lo sabe. Su cuerpo no está en abstinencia, está en protección. Está reservando espacio para algo que proviene del alma, no de la carencia. La transformación se completa cuando comprende que ya no necesita ser buscada. Ella es el centro, es el fuego, es la luz que revela. Y cuando esa luz se enciende, quienes no soportan su intensidad se alejan, y los que lleguen después no la buscarán a medias, porque la mujer que ha atravesado el silencio ya no acepta vivir apagada. Ya no está disponible para relaciones comunes porque ella misma ha dejado de ser común. Y cuando el cuerpo calla, es el alma la que elige. Y el alma, cuando despierta, nunca elige lo que una vez la hirió. Y entonces ella se levanta no como quien vuelve al mundo, sino como quien se convierte en mundo. Cada paso ahora es consciente. Cada elección se mide no por el miedo a la soledad, sino por el valor de su propia compañía. El cuerpo que antes callaba ahora pulsa en otra frecuencia, más sutil, más intensa, más auténtica. Ya no hay prisa por llenar los vacíos ni el deseo de adaptarse a espacios demasiado estrechos para su nueva alma. Carl Jung decía que lo que negamos nos somete, lo que integramos nos transforma, y esta mujer finalmente ha integrado sus ausencias. Ha hecho de las carencias un hogar, ha hecho del silencio un altar. Pero hay un detalle que pocos captan. Ella no está esperando a alguien que venga a salvarla, porque la mujer que ha atravesado su propia oscuridad ya no necesita ser salvada, se ha salvado a sí misma. Y este encuentro consigo misma lo cambia todo. Ya no se puede volver atrás. Lo que antes era necesidad, ahora es elección. Lo que antes era compulsión, ahora es criterio. Puede amar, sí, pero ya no ama por necesidad, ama por desbordamiento. Y ese amor, cuando llegue, no vendrá a completarla, vendrá a acompañarla. Su alma ya está completa. Este nuevo estado despierta algo profundo, un sentido de misión, de propósito, de claridad. Ella comprende que su experiencia no ha sido solo personal, sino simbólica, que su cuerpo silencioso representa a todas aquellas que han sido educadas para depender, para distraerse, para ceder. Y ahora siente el impulso de ser faro, no para guiar caminos, sino para encender luces, porque solo quien se ha encontrado en la oscuridad puede enseñar a otros a no temerla. Jung llamaría a esto la manifestación del sí mismo,
cuando el alma ya no desea ser aceptada, sino expresada. Todo lo que ha perdido en el camino, los amores antiguos, las versiones frágiles de sí misma, las relaciones en las que se encogía para encajar, ya no duele como antes. Ahora cada pérdida suena como liberación. Cada ausencia se convierte en una oración concedida. Porque la mujer que ha conocido la abstinencia de la carne ha descubierto el alimento del alma, y ese alimento la nutre desde dentro. Nada que venga de fuera será suficiente si no vibra en la misma frecuencia de lo que ya vive dentro de ella. Y así se prepara no para volver a los viejos roles, sino para ocupar un nuevo lugar en el mundo. Un lugar donde su sola presencia basta, donde su voz tiene autoridad, donde su silencio es venerado, y cuando el cuerpo vuelva a desear, será por elección sagrada, no por dependencia emocional. Cuando el amor llame a la puerta, no encontrará una mujer necesitada, sino una mujer plena, completa, lista. Y hasta entonces ella permanecerá firme, no en abstinencia, sino en vigilia, porque ahora lo sabe, el cuerpo calla, sí, pero es el alma la que finalmente habla. Hay silencios que parecen fríos, pero guardan brasas. Hay ausencias que vistas desde fuera parecen pérdidas, pero por dentro son tierra fértil. Y hay mujeres que, alejándose del mundo, no se apagan, se encienden en otro plano. El cuerpo, cuando calla, no muere, se convierte en altar, un espacio sagrado donde el alma finalmente encuentra el coraje de hablar, y todo lo que antes parecía ausencia de vida se revela ahora como presencia divina que genera una nueva identidad, más lúcida, más rara, más completa. Nada de lo vivido se pierde, todo se transmuta. El deseo que antes era urgencia, ahora es elección. El dolor que antes era herida, ahora es cicatriz con sabiduría. La mujer que atraviesa la abstinencia con conciencia no se aleja del amor. Está aprendiendo a amar desde un lugar donde ya no hay hambre, sino abundancia. Y en esa abundancia silenciosa se vuelve intocable, no porque nadie pueda alcanzarla, sino porque nadie puede manipularla. ¿Puedes sentir dentro de ti el reflejo de este camino? La nostalgia sin nombre, el malestar de no pertenecer ya a lo que una vez llamaste hogar, el deseo de retirarte sin saber exactamente por qué. No es fragilidad, es la primera llamada. Quizás este video no llegó por casualidad. Quizás es solo el espejo de algo que ha pulsado dentro de ti durante mucho tiempo, pero que aún no había sido nombrado con claridad. Y ahora que lo ha sido, algo ha cambiado. Si este viaje ha tocado una parte olvidada de quién eres, entonces permítete continuar. No apagues la chispa que se ha encendido. Comparte este mensaje con quien sientes que su cuerpo también ha callado, pero aún no sabe por qué. Escribe en los comentarios cómo resonó en ti y si quieres continuar este camino con nosotros con la misma profundidad y verdad, suscríbete al canal. Aquí cada palabra es una semilla, cada silencio es tierra y cada video un rito. Porque al final queda esto. Una mujer que ha aprendido a escuchar lo que el alma susurra cuando el mundo hace demasiado ruido, y ese susurro dice, no estás sola, te estás despertando.